soy universitario. Hola, ¿qué tal? Muy buenos a todos, yo soy Jacob y este es mi canal, soy universitario. El día de hoy te quiero platicar acerca de este curso de ingreso a las normales de México. Recuerda, estamos viendo el Exani 2 en la parte de diagnóstico y esta es la segunda parte de bases para la docencia. Y vamos a ver de la pregunta 12 a la 22 y bueno, como ya te comentaba, tengo también un curso de ingreso a la universidad, Exani 2 en la parte de admisión. Tiene un costo de únicamente 50 pesos, la verdad te lo recomiendo mucho si estás preparándote para presentar tu examen de ingreso a cualquiera de las normales de aquí de México o por lo menos a la mayoría. También te invito a que cheques todo el contenido gratuito, el cual te dejo en la parte de las tarjetas y en la parte de la descripción. Asimismo, esta guía te la dejo en la parte de la descripción para que la puedas checar y seguirte preparando. Recuerda que vamos a seguir publicando videos relacionados a para el estudio del ingreso a las normales de aquí de México. Y bueno, en este apartado vamos a concluir con la parte de bases para la docencia. No olvides que nos sirve mucho que dejes tu like, compartas y te suscribas a este canal. La verdad es que eso ayuda mucho. Asimismo, te invito a que compartas este contenido por si es que conoces a otra persona que está interesada en ingresar a cualquiera de las normales de aquí de México. La pregunta número 12 nos menciona: ¿a cuál paso del proyecto de investigación pertenece el fragmento? Dice, un grupo de estudiantes estaba reportando problemas de acceso a un examen en línea programado para la tercera semana de octubre. El sistema aparentemente estaba funcionando bien. Los estudiantes estaban preocupados, así que decidí poner un aviso diciéndole al grupo que me contactaran si habían tenido problemas con el examen. Solo a mí se me ocurre algo así, me llovieron correos. 20 alumnos no pudieron presentar por problemas de configuración de sus computadoras. Y bueno, aquí nos menciona las siguientes fases de estos proyectos. Tenemos inciso A, identificación del problema; B, elaboración del instrumento; C, aplicación teórica; y D, análisis de resultados. Y bueno, aquí estamos identificando que hay algún problema o que hay una situación a atender. Por lo tanto, estamos en la parte de identificación del problema porque para nada estamos haciendo un instrumento, para nada estamos aplicando una teoría, ni estamos checando resultados. Por lo tanto, nos quedamos con el inciso A como respuesta correcta. La pregunta número 13 nos menciona proposición tentativa acerca de las relaciones entre dos o más variables que se apoya en conocimientos organizados. Ojo, aquí el concepto importante es la palabra proposición, porque a nosotros nos toca proponer algo. Si nosotros estuviéramos concluyendo, sería una reflexión, una relación, un análisis después. Y bueno, en ese sentido tampoco tenemos o estamos planteando un objetivo de investigación, ya que primero debe de existir una hipótesis. Esta hipótesis ya hace referencia a la relación entre varias variables en las cuales, bueno, nosotros tenemos que proponer algo. Esto tentativo también porque no sabemos si va a ser una hipótesis cierta o falsa. O la vamos a poder probar o no la vamos a poder comprobar. En ese sentido, por eso C, hipótesis, es la respuesta correcta. La pregunta número 14 nos menciona: elija el gráfico que representa correctamente los datos obtenidos. De acuerdo a datos de la UNESCO, Japón tiene el primer lugar mundial con 91% de la población que han desarrollado el hábito de la lectura. En segundo lugar está Alemania con un 67%, seguido muy de cerca por los Estados Unidos con un 65%. Mientras que en México se calcula que únicamente el 2% de la población tiene el hábito de la lectura. Y bueno, aquí la manera más fácil, por así decirlo, de presentar estos datos sería con una gráfica de barras. ¿Por qué no la circular? Porque bueno, en este caso la verdad es que se perdería totalmente el apartado de México. Y bueno, con una gráfica de barras, aunque no se visualizaría tampoco tanto como con los demás países, sí podríamos identificarla precisamente con México, siendo que no desaparecería de nuestra representación gráfica. Las demás, lo que es ojiva y la caja, la verdad es que de momento no nos ayudarían para que nosotros podamos demostrar algún punto o hacer contundencia con la parte de México. Así que nos quedamos con el inciso A como la respuesta correcta. La pregunta número 15 nos menciona: elija la interpretación de los resultados obtenidos en la investigación. Un 6% de las muertes mundiales son atribuidas a la inactividad física. Solo la superan la hipertensión con el 13% y el consumo de tabaco con el 9%. Y le iguala la hiperglucemia con el 6% respectivamente.
Además, la inactividad física es la principal causa aproximadamente de un 21 a un 25% de los cánceres de colon y mama, un 27% de los casos de diabetes y un 30% de los casos de cardiopatía isquémica. Y bueno, aquí lo que tenemos que hacer es una interpretación de los resultados obtenidos con base en esta investigación. Tenemos inciso A, la inactividad física causa el 30% de los cánceres de páncreas y de pulmón. Esto ni siquiera se menciona en este tipo de apartados. Dice inciso B, la hipertensión causa menos muertes a nivel mundial que el consumo de tabaco. Tampoco sería una buena conclusión. Dice la hipertensión y la hiperglucemia causan el 27% de las muertes mundiales. Tampoco nos está comentando esto. Lo que sí es que el inciso D nos menciona la actividad física es el cuarto factor más importante de mortalidad mundial. Recuerda, aquí lo menciona cuarto porque, bueno, hay un empate entre la hiperglucemia y la inactividad física. Por lo tanto, el inciso D es la respuesta correcta. Para la pregunta número 16 nos menciona lo siguiente. En él deben de figurar las variables que se han estudiado, el procedimiento que se ha seguido y los principales resultados y las conclusiones. En la introducción no, porque bueno, aquí ya hay, por así decirlo, no podemos nosotros presentar conclusiones o principales resultados. En el método tampoco, porque bueno, aquí no se está hablando de cuál es el procedimiento a seguir o cuál es esta metodología, y en la bibliografía solamente se nos dan datos de donde nosotros estamos recuperando la información. Por lo tanto, el resumen sí incluiría todas estas partes, por lo tanto, el inciso B es la respuesta correcta. La pregunta número 17 nos menciona, son atribuciones particulares de la Ley General de Educación. Nos menciona, número 1, autorizar los libros de texto gratuito en la educación básica. Número 2, garantizar que la educación impartida por el Estado sea laica. Número 3, fijar los requisitos pedagógicos de los planes y programas de educación inicial. Número 4, vigilar que la educación básica sea obligatoria. 5, establecer el calendario escolar de la educación básica. Y 6, instituir la educación básica a nivel nacional. Y bueno, ojo, aquí hay que tener consideración con que a lo mejor hay algunas opciones que podrían ser correctas, pero te voy a explicar porque las 3 que sí están consideradas son las opciones correctas. El número 1 dice autorizar los libros de texto gratuito en la educación básica. Aquí es parte de cumplir con las obligaciones que se dejan estipuladas en el artículo 3º, que bueno, recaen a ser supervisadas o aplicadas por la Ley General de Educación. El punto número 3 nos dice fijar los requisitos pedagógicos de los planes y programas de estudio de educación inicial. Aquí sí, porque como te comentaba, ellos tienen esta facultad para poder generar este tipo de contenido. Y el número 5, establecer el calendario escolar de la educación básica. No podría ser garantizar que la educación impartida en el Estado sea laica, porque bueno, para eso tenemos ya nuestra Constitución, la cual defiende este apartado. El número 4 dice vigilar que la educación básica sea obligatorio. Pasa lo mismo, es ya es una atribución, pero de la Constitución, no de la Ley General de Educación. Y tenemos el número 6, instituir la educación básica a nivel nacional. Aunque sí habla un poco del alcance, no es el principal responsable de que esto se cumpla. Por lo tanto, nos quedamos con el inciso B como la respuesta correcta. La pregunta número 18 nos menciona, indique el tipo de evaluación a partir de la siguiente descripción. Verifica el grado de logro de aprendizaje de los estudiantes a través de productos y con ello certifica si se alcanzaron los objetivos planeados. Y bueno, aquí ya efectivamente no nos podemos quedar con diagnóstica porque esa ya dijimos que se pone al principio. Formativa es durante el proceso de evaluación y la auténtica esta no tiene nada que ver con el proceso ya de ver si se alcanzaron los objetivos o no. Por lo tanto, la sumativa es la que ya nos indica para ver si se alcanzaron esos objetivos o no. Por lo tanto, inciso B es la respuesta correcta. Para la pregunta número 19 se nos menciona que se puede concluir a partir de los resultados que se mencionan en el siguiente texto. Las botellas de PET no solo representan un problema ambiental, también uno económico. Elevan el costo del agua cientos de veces si lo comparamos con lo que costaría filtrar o hervir el agua. En México el consumo de PET alcanza los 7.2 kilogramos por persona al año. Una tonelada que se cubre con aproximadamente 2.000 botellas de PET de 50 gramos y sus residuos representan cerca del 30% de los residuos sólidos generados mundialmente. Una botella de PET puede tardar más de 500 años en degradarse y la cuota promedio de reciclaje en México es de entre 5 y 8%, mientras que en los países como Alemania llega únicamente al 16%.
Dice, inciso A, se debe reciclar el total del PET generado al consumir botellas de agua. Inciso B, el costo de agua es mínimo con tal de consumir el líquido vegetal. Inciso C, debemos filtrar o hervir el agua para evitar consumirla embotellada. E inciso D, se deben utilizar materiales que tarden menos de 500 años en degradarse. Aquí cualquiera de las respuestas podría parecer que es correcta. Sin duda, la que nos podría ayudar a nosotros a entender un poquito más esta situación es el inciso C, en el cual se nos invita a que evitemos consumir el PET. Por lo tanto, el inciso C es la respuesta correcta. La pregunta número 20 nos menciona cuál es el propósito de la siguiente descripción sobre las hormigas. Además de fascinantes en cuanto a su fisiología, anatomía y conducta, son imprescindibles para el correcto funcionamiento de los ecosistemas donde se encuentran. En todo el mundo, son de los depredadores más importantes de pequeños invertebrados, por lo que ayudan a regular el crecimiento de estas poblaciones, que sin la presencia de las hormigas se convertirían en plagas. En muchas regiones las hormigas realizan la importante labor de dispersar las semillas de distintas especies de plantas. Algunas especies de hormigas son polinizadoras de flores y donde quiera que se encuentren remueven y oxigenan la tierra aún más que las lombrices. Tenemos inciso A, estudiar los lugares donde se desarrollan las colonias de hormigas. No, porque no nos está diciendo en qué partes están. Inciso B, describir su comportamiento en sistemas naturales o de laboratorio. Tampoco, porque no se está hablando de laboratorio. Inciso C, determinar si están en peligro de extinción. No, en ningún momento se nos está mencionando esta situación. E inciso D, la función de estos pequeños insectos en los ecosistemas, que es la respuesta correcta, ya que, como se nos menciona en repetidas ocasiones, los beneficios o el impacto que tienen en los ecosistemas estas hormigas. Por lo tanto, el inciso D es la respuesta correcta. La pregunta número 21 nos menciona la forma principal de representación de los resultados de una investigación. Es, inciso A, información textual escrita, citando las tablas y figuras como referencia. Aquí, bueno, precisamente la mejor forma de presentar estos resultados o la forma de apoyarse es mediante este tipo de situaciones, con información textual escrita, citando las tablas o con figuras como referencia. Aquí la verdad es la mejor opción porque el inciso B nos menciona solo gráficos, aunque sí es importante, no es lo único importante en una investigación y menos en los resultados. El inciso C, con cuadros relacionados con el tema de la investigación, podría ser, pero como te comento, la verdad es que este apartado de la representación o de la presentación de estos resultados no se basa solamente en la información, sino que tiene que tener un sustento y que también tiene que tener cierto impacto al momento de ser presentada. Y el inciso D, publicando en revistas dedicadas a la investigación, aquí no es necesario o al 100%, por lo tanto el inciso A es la respuesta correcta. La pregunta número 22 nos comenta, ordena los elementos que debe presentar el informe de resultados de una investigación. Aquí ten en consideración que vamos a enlistarlos como deben de estar ordenados. Y bueno, aunque tú pensarías que la introducción es lo primero, debemos de darle la importancia al título de investigación, que para cuando tú llegues a este momento de titulación y demás, verás que es un apartado bien complicado de definir y que de ahí vas a partir toda tu propuesta. Así que el título de investigación sería la primera parte, de ahí sí veríamos la introducción, de ahí nos iríamos con el marco teórico porque nos tenemos que basar en algo para nosotros poder hacer todo este apartado de investigación. De ahí tenemos el análisis e interpretación de la información, en la cual nosotros vamos a hacer esta proposición o esta parte de análisis de esto que estamos investigando. Tenemos el punto 3, que son las conclusiones, y por último vamos a tener las referencias bibliográficas. Por lo tanto, el inciso B es la respuesta correcta.